Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Después de la Primera República cayera tras el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y el absolutismo. Que influyeron en la revolución. Factor 1. Régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante. Varios intentos de adoptar medidas destinadas a atajar la crisis política y económica. Capituló ante la violenta reacción de la nobleza. Factor 2. Aristocracia. Aferrada a sus privilegios feudales que bloqueó todas las reformas estructurales. Factor 3. El auge de una clase burguesa nacida siglos atrás. Su riqueza y su cultura la había elevado al primer puesto en la sociedad, posición que estaba en contradicción con la existencia de los estamentos privilegiados, nobleza y clero. Factor 4. El diezmo que cobraba el clero, el campesinado contestaba además el origen de la propiedad, de los derechos y servidumbres feudales. Factor 5. La expansión de las nuevas ideas ilustradas. Y factor 6. La regresión económica y las crisis agrícolas cíclicas agravados por las malas cosechas en los años que procedieron a la revolución. El 12 de julio de 1789, el rey Luis XVI despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del ministro de Finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe de la realeza y se lanzó a la calle en abierta rebelión. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. La multitud acusó al alcalde Jacques Jacques de Fleselles de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica. El 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona. La Asamblea eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios. Los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia y se abolió el derecho a la huelga. Aun cuando existía una fuerte corriente política que favorecía la monarquía constitucional, al final venció la tesis de manera al rey como una figura decorativa. Jacques-Pierre Vissot introdujo una petición insistiendo en que Luis XVI había sido dispuesto por el hecho de su huida. Una inmensa multitud se congregó en el campo de Marte para firmar dicha petición. La legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791. La componían 264 diputados situados a la derecha, feuillants y girondinos, portavoces republicanos en la gran burguesía. En el centro figuraban 345 diputados independientes, carentes de programa político definido. A la izquierda, 1.136 diputados inscritos en el Club de Jacobinos o en el de Cordeliers, que representaban al pueblo llano parisino a través de sus periódicos. Mientras los jacobinos tenían detrás de la masa la pequeña burguesía, los Cordeliers cuentan con el apoyo del pueblo llano, a través de las secciones parisienses. Este gran número de diputados se reunían en los clubes germen de los políticos partidos. El más célebre de entre estos fue el partido de los jacobinos, dominado Robespierre. El grupo de ideas más moderadas era el de los girondios, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional centralizada.
Nuestra conclusión fue que uno de los principales legados de la Revolución Francesa fueron los derechos de igualdad de los seres humanos sin importar raza o sexo. La Revolución Francesa se dio principalmente por el descaro que se tenía para la gran mayoría de pobladores de Francia. El absolutismo monárquico daba demasiados privilegios a los sectores más influyentes y que a su vez eran quienes más dinero tenían. Fueron los ilustrados franceses quienes impulsaron esta gran revolución, expusieron sus ideas e hicieron que fueran tomadas en cuenta por el pueblo. Ellos dieron base ideológica y razonable a esta revolución. Cuando el hambre y la pobreza amenaza a un pueblo, la subsistencia y el desespero actúan. A como dé lugar, sus pobladores deben hacer esto cambiar. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que llegó en respuesta a una gran inestabilidad y pésima organización económica.